Buenas tardes a todos. Como comentaba Vicente, este ciclo que hemos preparado de cine y cómic entre Diego Salgado, Elisa McCaulin y yo tiene la particularidad de que no hay ninguna adaptación de cómics a cine directamente. Es decir, no vais a encontrar un V de Vendetta, no vais a encontrar un Watchmen, no vais a encontrar La vida de Adele o El Caballero Oscuro de Christopher Nolan. La razón es porque, hablándolo entre Diego, Elisa y yo, y hablándolo con Vicente y con Luis, la gran mayoría de adaptaciones que hay de cómic a cine solo adaptan la parte, el argumento, la historia de esos cómics. El problema que tienen todas esas adaptaciones, y el caso de Batman en Nolan es muy representativo, una historia de violencia de Cronenberg, que la gran mayoría de la gente ni sabe que es un cómic, o La vida de Adele, es que trasladan los relatos, pero no trasladan las formas, las composiciones, todo lo que hace al lenguaje del cómic algo único. Entonces, lo que hemos pensado, pero lo que sí que ha hecho el cómic, sobre todo a partir de... Diego y Elisa hablarán la semana que viene de los orígenes del cómic y el cine en paralelo, y os hablarán de cómo el expresionismo influye en dos autores tan importantes para las dos artes como son Orson Welles para el cine y Will Eisner para los cómics. Y yo de lo que voy a hablar hoy aquí es cuando el cómic realmente cuando empieza es un entretenimiento popular, es un entretenimiento barato que sale en tiras de prensa de periódicos y en comic books, que en el fondo es casi un entretenimiento de usar y tirar, no se le considera un arte. Pero a partir de los años 60, sobre todo con la llegada del pop art y con Andy Warhol y sobre todo Roy Lichtenstein, e incluso un poco podríamos decir que Pollock, podríamos decir, que cogen toda la imaginería de la cultura popular, tanto del cómic como de la publicidad o del packaging, y lo descontextualizan. Es a partir de ahí cuando, en los años 60, en el momento en que aparece la modernidad, es cuando el cómic empieza realmente a considerarse un arte por derecho propio, y de lo que voy a intentar hablar hoy y explicaros a vosotros durante esta hora es cómo toda esa influencia del lenguaje, de las formas, de la estética del cómic, o incluso de la narrativa y de la composición gráfica, que es uno de los elementos clave del cómic, se ha trasladado al lenguaje cinematográfico. Como os he comentado ahora mismo, el pop art es un movimiento artístico que inician autores como Jackson Pollock, como Roy Lichtenstein y como Andy Warhol. Lo que hacen es juntar todos los iconos y las iconografías de la cultura popular, ya sea la de Hollywood, ya sea la de la publicidad y ya sea la del mundo del cómic. Y lo que hacen con ella lo más importante que hacen es descontextualizarla, es decir, descontextualizan una viñeta, descontextualizan, perdonad, el uso del color o los propios arquetipos. Y uno de los autores de cine de los años 60, el autor más importante de la modernidad, que es Jean-Luc Godard, se mira al cómic o se dirige al cómic desde una perspectiva, digamos, perpendicular, es decir, no mira al cómic directamente, sino mira al cómic a través de los ojos del pop art. Y uno de los ejemplos clave de ese cine de Godard, del principio, yo le digo el Godard pop, hasta que entra en el maoísmo, es Pierrot el Loco. También lo podréis encontrar en Made in USA, pero creo que Pierrot el Loco, aparte de ser una película mucho más conseguida de Godard, porque Made in USA es una película irregular, Pierrot el Loco tiene todos los elementos que hacen que el pop art, que también influyó a autores como Joseph Losey en su adaptación de Modesty Blaise, o a Mario Bava en su adaptación de Diabolic, o más conocida por todo el público, que es la serie de los 60 de Batman, con toda su imaginería pop y el uso de onomatopeyas y recursos visuales del cómic. Godard lo utiliza de una manera muy concreta y muy interesante, que es que él utiliza, se sirve de la cuatricomía del tebeo, de sus arquetipos de género y de la hiperestilización de las imágenes y formas que tiene el cómic hasta ese momento, para entregar un relato pop que oculta en su interior una sátira descarnada de la vida burguesa de un occidente aparentemente progresista. Algo que ya hace también en Weekend, lo hace posteriormente, no sé bien si 2 o 3 años después, creo que es del año 68 Weekend, Pierrot el Loco del 65-66, pero las maneras de trasladar esa imaginería es muy diferente. Es decir, si en Pierrot el Loco lo que utiliza es la cuatricomía, utiliza los colores planos y los colores básicos del cómic para crear como la base estilística de toda la película, y lo veremos ahora en un par de ejemplos que os he traído para que veáis de la propia película. En Weekend lo hace y para reducir o para suavizar los elementos violentos de su relato, en Weekend, que también es una crítica a la burguesía y de los excesos de
de ese auge del consumismo de los años 50 y las consecuencias que ocurren en los 60, en Weekend lo hace de una manera directamente opuesta, es decir, lo hace de una manera que yo considero, es algo que llevo pensando, que Weekend de Godard es como la prehistoria de lo que sería el cine de la crueldad de Michael Haneke, o de Yorgos Lanthimos, o de Lars von Trier. Entonces, el uso que hace en esta secuencia que tenemos, que os voy a poner aquí, veremos cómo Godard hace como 4 tableaux vivants de una fiesta, porque no sé si habéis visto Pierrot el Loco, pero Pierrot el Loco es la historia de un hombre de clase media con una familia que no se siente integrado en una sociedad superficial, banal, un poco como Godard, y entra como en una espiral se convierte en un outsider del sistema y decide, junto con el personaje de Ana Karina, pues convertirse casi en unos ¿cómo podría decir? Unos precursores de lo que serían los protagonistas de la película que se proyecta a las 8 de Asesinatos de Oliver Stone. Entonces, en esta secuencia que estamos viendo, Godard utiliza todos los colores primarios que eran básicos que se podían utilizar en el cómic, pero porque al ser un entretenimiento popular y ser un entretenimiento barato, las imprentas con las que se trabajaba y los materiales con los que se trabajaba solo se pueden utilizar unos colores limitados. Y aquí Godard lo que hace es convertirlo en un recurso expresionista y estilístico que va a nutrir todo el apartado formal de la obra al completo. Estos colores, el rojo, el verde, el azul y el amarillo, van a estar a lo largo de todo el largometraje, las 2 horas de largometraje de la película de Godard. Una manera de distanciarse también un poco o de convertir en algo expresionista una reunión tan banal como una fiesta de clase media alta burguesa. Ma coiffure souple et légère a tenu toute la journée grâce à un nuage de laine satin. Maintenant, sous la brosse, la laque s'envole comme elle était venue. Légère. Mes cheveux sont autant de fils de soie bleue. Brillants. El otro elemento por el que utiliza Godard el color, os lo he adelantado un poquito antes, es como atenuante de la violencia. Es decir, utiliza la imaginería del cómic, los arquetipos de esos tebeos primigenios, cuando todavía no estaban considerados un arte por derecho propio, esos personajes un poco, sí, arquetípicos, o podríamos decir también un poco como reducidas a su mínima expresión. Y lo que hace es que todos los acontecimientos violentos y todos los acontecimientos crueles que ocurren a lo largo de la película son atenuados por un estilo basado en esa cuatricomía, que además sirve también de metáfora. Veremos cómo en la secuencia que os voy a poner ahora a continuación, vemos como un ramo de flores rojo sirve como metáfora del crimen que han cometido Ana Karina y Jean-Paul Belmondo, y a la vez utiliza el paneo horizontal durante toda la película como si estuviéramos leyendo un cómic en movimiento, es decir, porque una de las herramientas que utilizan los narradores gráficos siempre es que el buen narrador gráfico lo que hace es que dirige la mirada del lector hacia las viñetas de una manera orgánica. Y Godard en esta secuencia utiliza tanto los arquetipos, utiliza los excesos o la imaginería, digamos, un poco cartoony de los tebeos originales, y utiliza esa paleta cromática de rojos, verdes, azules y amarillos para que el espectador se distancie, tanto el espectador como la propia obra se distancie un poco de la crueldad intrínseca de la propia película. Entonces aquí tenemos el azul, tenemos el rojo, tenemos el amarillo, incluso la combinación de colores que hemos visto antes en el clip. Esa paleta cromática está a lo largo de toda la película. El crimen es eso, es muy cartoony, no es realista, y además lo potencia con la propuesta estilística de la película. Incluso utiliza texto gráfico, que es uno de los elementos, como en lo de Oasis, utiliza elementos gráficos como si fueran viñetas o como si fueran textos de apoyo del propio relato.
incluso las interpretaciones de Karina y de Belmondo son eso, son muy casi de dibujo animado, todo es exagerado, todo es como eran esos, es decir, Godard no es un fan de las viñetas, pero sí que entiende ese componente casi primario que tienen esos cómics originales. Incluso Ana Karina lleva un cómic en la mano, lleva un álbum francés, un álbum de los cómics de allí, de la época, para reforzar la idea de que la película hay que verla casi como una visión exagerada o potenciada o hipervitaminada de la realidad. C'est moi, Marianne. T'embrasser. Une histoire compliquée. Je connais. Otro caso interesante en los años 60 es el del director, escritor y guionista Alain Robbe-Grillet, que creo que es uno de los autores de los años 60, perteneciente al movimiento Nouveau Roman, que pertenecía también Marguerite Duras, más olvidados y más interesantes de esa generación de cineastas. Alain Robbe-Grillet es sobre todo conocido por ser el guionista de la película de Alain Resnais el año pasado, Marimbad. Una película que si conocemos un poco la historia de la película, es casi más un proyecto de Robbe-Grillet que del propio Alain Resnais, tanto que los storyboards de la película se los pasó, con los tiros de cámara y con todos los planos, se los pasó directamente Robbe-Grillet a Alain Resnais. Tanto es así que incluso él quiso colaborar con Antonioni, del que hablaremos ahora cuando hablemos de Guido Crepax, que Antonioni nunca quiso trabajar con Grillet, nunca llegaron a un acuerdo porque no quería que le dijera cómo tenía que ser la puesta en escena de sus películas. El elemento interesante del cine de Grillet es que, sobre todo en sus tres primeras películas, La Inmortal, Trans-Europe Express, que es su segunda película y que os pondré imágenes ahora, y El hombre que miente, es que son películas de género. La primera, La Inmortal, es casi un thriller hitchcockiano. Trans-Europe Express es una película de espías / gángsters, digamos, se engloba dentro de los géneros, y El hombre que miente es una película sobre cine de género bélico, pero que luego todas esas películas en el fondo utiliza los géneros Robbe-Grillet como una manera, como un punto de partida para hablar de lo que realmente le interesa, que es el bondage y la sumisión, que él lo practicaba con su esposa. Y lo interesante de las películas, que parecen en un principio unas películas crípticas o unas películas antinarrativas, digamos, es que en el fondo lo que hace Grillet con los géneros es utilizarlos y como desvelar aquello que se esconde debajo de esos géneros, digamos, puros o entre comillas para todos los públicos. Tanto es así que Robbe-Grillet a lo largo de su carrera, y ahora veremos el paralelismo con Guido Crepax, que es con el autor con el que lo relaciono, veremos cómo empiezan haciendo género para hablar para ir metiendo surrepticiamente y progresivamente todo su ideario de bondage, sumisión, sadomasoquismo, etcétera, y cómo al final acaban haciendo ya películas en películas Grillet y cómics Crepax en los que el género ya se olvida y directamente ya se engloban dentro del género erótico y sadomasoquista. Porque Guido Crepax hace el camino contrario que Grillet. Guido Crepax no viene del mundo del cómic, no le interesa el mundo del cómic, pero es uno de los autores de cómic más importantes de la historia del género. Es un autor italiano que estaba influenciado por el primer Godard y le interesaba mucho el cine de Antonioni. Y él lo que hace es crear un personaje que se llama Valentina, que es una reportera fotógrafa, basada en la imagen de Louise Brooks, que es una de las actrices clásicas del cine mudo. Y Valentina al principio lo podríamos englobar dentro de un género de espías, digamos, entre Misión Imposible, el agente 89, etcétera, es decir, con unos tropos y unos códigos muy concretos, pero que poco a poco, aparte de un diseño gráfico absolutamente revolucionario, lo que hace, como podéis ver en estas viñetas, que acaba influyendo en autores tan diferentes como Frank Miller o Jim Steranko, e incluso autores de manga como Kazuo Koike, que también luego influye a Miller. Poco a poco el elemento bondage que también tiene Grillet va introduciéndose en el cómic de Valentina, hasta que, igual que Grillet, directamente ya desemboca se quita esa capa como de respetabilidad para que le pudieran publicar sus proyectos y acaba haciendo adaptaciones en cómic maravillosas de clásicos de la novela erótica como Emmanuel, Justino, Historia de O.
En Trans-Europe Express, que es una película, la que os he comentado, una película que podría ser del género de espionaje, lo que hace en un principio Robert Grillet, y por lo que la relaciono con el mundo del cómic de Guido Crepax y del mundo de la bande dessinée del cómic francés de línea clara, estilo Hergé o estilo Edgar Jacobs de Blake y Mortimer, es que utiliza todos los tropos, todas las formas, tanto estilísticas, narrativas y los arquetipos básicos de esos personajes, y lo introduce en la narrativa audiovisual. Sur un quai de la gare du Nord à Paris, un trafiquant de drogue reçoit d'un complice une valise truquée à double fond qui doit servir à rapporter de Belgique plusieurs kilos de cocaïne. Il monte ensuite dans le Por ejemplo, Trans-Europe Express esta à secuencia es destination muy d'Anvers. similar, La digamos, police, en toujours tono sur le qui-vive, a filé a la dans que le os he fond. proyectado Notre antes peine de installée Pierrot dans el son Loco, compartiment, exagerada, assailli par 3 défenseurs de l'ordre armés jusqu'aux dents. Rappelons à ce sujet que le trafic caricaturesca, des digamos, stupéfiants no représente un realista. négligeable du revenu national. Incluso Soit aquí ahora va a 0,17% utilizar una de l'ensemble des onomatopeya opérations réalisées proveniente de pour los le cómics. temporaire par des organismes privés, c'est-à-dire 1 pour 1000 $ bénéficiaires et 7% représentant le prix d'achat de la matière première et de la syndicat de façon. Todo es evidente, está fuera de cualquier afán de realismo. Incluso aquí, cuando toda la película transcurre, gran parte de la película transcurre en el tren, e incluso el movimiento del tren emula o recuerda a las líneas cinéticas de movimiento del lenguaje del cómic, que representa la velocidad o el movimiento. Qu'est-ce qu'elle cherche? La Coco, tu vois bien. Mais non, enfin c'est impossible. Vous avez dit qu'Elias allait à Anvers pour en prendre livraison. Sans doute la fille n'est pas au courant. La bande rivale doit quand même bien savoir dans quel sens fait le trafic. Alors elle n'est pas d'une bande rivale. Cette jeune personne est un détective amateur. Eli, où est-il allé pendant ce temps-là? Je ne sais pas. Sur un quai de la gare du Nord à Paris. Pero al igual que Crepax y al igual que no os lo he comentado antes, no sé si conocéis la historia original del personaje Wonder Woman, de la superheroína de DC Comics. El creador de Wonder Woman, el primer cómic del personaje es del año 40-41, ahora mismo no recuerdo, pero más o menos es uno de esos 2 años. El personaje al final, que es un TVO supuestamente aventuras para un público infantil, William Moulton Marston, que es el creador, al igual que Crepax y al igual que Grillet, practicaba el sadomasoquismo, practicaba el bondage, y si os leéis esos cómics, que los tiene DC Comics, los ha publicado en Estados Unidos, aquí en España no hay edición de esos TVOs originales, vas viendo cómo, al igual que Crepax 30 años después y Grillet, iba introduciendo en un TVO supuestamente infantil todas sus filias sadomasoquistas. Entonces, en esta secuencia que os voy a proyectar ahora, lo que vamos a ver es qué hay detrás de estos arquetipos de género y de esta película en apariencia tan aparentemente inocua, inofensiva y algo cartoony. Porque no hay que olvidar que en el fondo los cómics, el comic book americano que conocemos, proviene del pulp, que en el fondo el pulp, todas las revistas pulp y las revistas de los magazines adultos de los años 40 y 50, esto que aquí vemos ya evidente como bondage, lo introduciendo de una manera, digamos, surrepticia. Porque en estas mujeres que vemos, que además Grillet las encuadra como si fueran, reencuadra viñetas dentro del propio frame de la película, es de lo que realmente va la historia.
Y aquí cuando ya la película desvela sus verdaderas cartas, si os habéis fijado en una de las viñetas que he elegido de Guido Crepax, que es una adaptación de una novela erótica, que ahora mismo no recuerdo cuál es un continuo de planos, de primeros planos, de planos de talla, y además una composición de página como de 12-16 viñetas por página, que aquí emula Grillet desde una perspectiva cinematográfica. Si tanto Crepax, tanto Grillet como Godard en los años 60 se inspiraban en el cómic desde una perspectiva, digamos, conceptual o formal, en los años 70 ocurre algo, entre los años 70 y años 80 ocurre algo muy particular en el cine de ciencia ficción. Es la aparición de la revista Metal Hurlant. Metal Hurlant es una revista de cómics creada por Moebius, por Jean Giraud, en el año 75, y creó una editorial independiente llamada Humanoides Asociados. Es un magazine que tenía distintos relatos de autores franceses de ciencia ficción, que crea una impronta súper importante dentro de lo que será el cine de ciencia ficción americano de los 70 y 80. La razón de todo eso es que Jodorowsky, que es un documental que está dentro del ciclo, hay un documental que se llama el Dune de Jodorowsky, que es el proyecto realizado de Alejandro Jodorowsky de la novela Frank Herbert, que luego adaptó David Lynch en los 80 y ahora ha adaptado Denis Villeneuve en la actualidad. Jodorowsky se enamoró de Metal Hurlant y se enamoró de Moebius, de Jean Giraud, del creador. Y en ese proyecto loco, que en ese documental se explica y que os recomiendo a todos, si no lo habéis visto, que lo veáis, porque es fascinante el desarrollo de una película que nunca se creó, la locura de Jodorowsky y la influencia que tuvo en la ciencia ficción de los 70. Y todo nace de esa revista Metal Hurlant y de esa reunión de talentos que crea Jodorowsky, en el que se juntan Moebius, se juntan Sid Meier, se juntan H.R. Giger y se juntan Chris Foss, que son tanto diseñadores gráficos, diseñadores de producción e ilustradores de cómics. Todo ese equipo de personas de esa película que nunca se llega a realizar, luego saltan al Alien de Ridley Scott. Y de ahí saltan a Blade Runner, e incluso sus remanentes y diseños nunca utilizados acaban terminando en el Dune del propio David Lynch. Y ahora os quiero poner para que lo veáis de una manera gráfica, tengo un vídeo que lo podéis encontrar en YouTube, de 4 minutitos, en el que tanto Ridley Scott o Guillermo del Toro y James Cameron, otros cineastas, comentan la importancia de esta revolución gráfica y estética de la ciencia ficción que se crea en los años 70 en Francia, en Metal Hurlant, que luego tuvo una contrapartida de esa revista llamada Heavy Metal en Estados Unidos, que hay luego 2 películas de animación basadas en esos cómics, que aparecen autores como Richard Corben, y cómo esa ciencia ficción incluso luego influencia al propio cómic americano en los años 80 y 90, con autores como Frank Miller, Geoff Darrow o Paul Pope. Y por supuesto cómo influencian luego al cine de Luc Besson, cuando el quinto elemento es el Incal de Moebius y Jodorowsky.
En el fondo es como que las estéticas que conocemos y son tan comunes del cine de ciencia ficción de los últimos 30 o 40 años no existirían sin Moebius y sin la revista Metal Hurlant. Future and the tethered look, the destroyed look of the future, the fact that he photographed a future that was already old. And I heard him say this when we were talking about the script and how we saw the movie. I thought it was so fascinating. The future is old. It's not new. Then I had a meeting with Ridley. I think at the end I said, Ridley, so what about this Blade Runner? What does it look like? He said, well, one of the major influences for me is Bilal, which is a cartoonist in France. Aquí vemos conceptos de Matrix, porque Matrix en el fondo bebe de autores, los diseñadores de producción de Matrix son Geoff Darrow y Steve Skroce, que son autores de cómics, pero que son autores que además, sobre todo Geoff Darrow, que hemos visto ahí diseños, proviene del todo, viene de la estética y de las formas de Metal Hurlant. Y aquí os voy a poner un poco por encima para que veáis, son imágenes del Dune de David Lynch, un proyecto que no funcionó, que es una película irregular, fallida, pero que en estéticas y formas aúna la imaginería que ya tenía un Lynch primigenio, el de Cabeza Borradora y El Hombre Elefante, pero en el que se nota, aunque no estén mencionados y aunque no estén dentro del proyecto, porque cuando Jodorowsky no pudo hacerlo y luego Ridley Scott quiso hacer Dune y tampoco lo consiguió y acabó en manos de David Lynch, todos esos diseños, esas formas venidos de Metal Hurlant están dentro del propio Dune de David Lynch, porque seguramente utilizaron la Biblia que tenía Moebius y Jodorowsky de la película.
incluso Lynch, no sé si de manera consciente o inconsciente, utiliza lo que es en los tebeos, los bocadillos de pensamiento en los cómics, algo necesario para poder meterse en la mente, pero que en cine queda muy extraño. O sea, Lynch lo comentan que utilizaron la voz en off en la película porque era tan espesa y tan densa la novela de Frank Herbert, que para poder explicar una serie de cosas que ocurren necesitaron una voz en off que en el momento del estreno quedaba como un elemento muy artificial y muy extraño. Pero en el fondo Lynch, de manera inconsciente, lo que está utilizando es el lenguaje del cómic del bocadillo de pensamiento. Y luego esta secuencia del barón Harkonnen, que está hiperestilizada y absolutamente llevada al extremo, podría pertenecer perfectamente a un relato del magazine de Heavy Metal o Metal Hurlant. Ahora saltamos de tercio, pasamos de la ciencia ficción de los 70 y de la influencia en el cine americano de los 70 y 80, incluso de los 90, para hablar del Protegido y cómo deconstruye el género de superhéroes, la película de M. Night Shyamalan. Si vemos la producción audiovisual relacionada con el mundo del cómic, la gran mayoría de películas de adaptaciones de cómic a cine, podríamos decir que el 80% de ellas provienen de un subgénero del mundo del cómic, que es un género más, pero que es el más popular, o con el que más la gente relaciona a los tebeos cuando se habla de ellos. El problema, como he comentado al principio de la charla, es que la gran mayoría de las adaptaciones de cómic a cine no adaptan relatos, adaptan historias, pero nunca adaptan ni trasladan las formas o el estilo o la composición o la construcción que hace el cómic único. A no ser que nos pongamos a pensar en películas muy populares como las adaptaciones de Zack Snyder, como 300 y Watchmen, o los Sin City de Robert Rodríguez, pero que tampoco son una traslación, pero desde mi punto de vista es una traslación tan literal que al intentar emular tanto al cómic acaban convirtiéndose en un tebeo en movimiento, casi un PowerPoint en movimiento de esos relatos seriados. Hay casos interesantes que me hubiera gustado incluir, pero por tiempo no he podido, como el Hulk de Ang Lee o el Scott Pilgrim de Edgar Wright, que sí que entienden, aunque el Hulk de Ang Lee puede ser una película, digamos, algo irregular en las intenciones que tiene y los resultados, pero sí que intenta trasladar lo que significa leer un cómic y la composición de página y la manera que el lector o que los autores consiguen que el lector vaya moviéndose a través de las viñetas. En cambio, El Protegido de Shyamalan sí que me parece la adaptación, tanto El Protegido, que es la primera parte, como las dos secuelas posteriores que realizó, Múltiple y Glass, que cerraba la trilogía, sí que me parecen muy interesantes porque saben reinterpretar, homenajear y trasladar las temáticas, formas, composición y narrativa del comic book de superhéroes en un relato que va introduciendo progresivamente esos mitos y esas formas superheroicas, que además es muy hábil porque sabe en una sola película
aunar distintas tendencias y maneras de entender el género superhéroes. Es decir, por un lado está el fondo del relato, es una deconstrucción estilo lo que hizo Frank Miller y Alan Moore en Watchmen y el Batman el Caballero Oscuro en los años 80, para a la vez reinterpretar el origen de esos cómics de la Golden Age de los años 30 y 40 que provienen de los relatos pulp, sin olvidarse de la verdadera revolución y el verdadero canon como entendemos a día de hoy el género superhéroes, que es lo que hicieron Stan Lee, Jack Kirby y Steve Ditko en los TVOs Marvel de los años 60 con Spider-Man, la Patrulla X, los Vengadores, etc. Entonces, uno de los primeros elementos que utiliza de manera muy potente y de manera muy parecida a lo que hace Godard en Pierrot el Loco es utilizar una serie de colores primarios, porque la película en un principio, aunque empieza con un prólogo hablando del mercado y de la industria del cómic americano, es una película que va introduciendo el género de superhéroes no de manera evidente, sino de maneras muy sutiles. Y uno de los elementos que utiliza es el uso de colores primarios que va a utilizar para representar a cada uno de los personajes, al héroe y al villano, e incluso en un juego de tirabuzón, porque en el año 2000, cuando estrena esta película, Shyamalan en un principio no tenía pensado que fuera a ser una trilogía, o por lo menos nunca lo dijo. Y en esta portada, que emula una portada de la serie Superman Action Comics, que es el primer TVO de superhéroes de la historia, introduce a lo que sería la versión idealizada e hiperbolizada del personaje de Bruce Willis en la película, si la habéis visto, junto con un villano, que sería el personaje de James McAvoy en Múltiple y luego en Glass, con un fondo de papel morado que representa al villano de la película, que es Mr. Glass. Y aquí en este plano cenital, muy de viñeta de cómic, vemos los tres colores que van a definir a los tres protagonistas y antagonistas entre ellos del relato. Es decir, todo lo del personaje Samuel L. Jackson, que es Mr. Glass, todo es en colores morados. Todo lo que es del personaje Bruce Willis son tonalidades verdes. Y aquí lo utiliza de una manera tanto expresionista como narrativa, porque el personaje Bruce Willis lo que tiene es el poder de tocar gente y descubrir lo que han hecho o van a hacer. Y lo utiliza de una manera expresionista porque utiliza para cada villano o individuo que ha cometido una fechoría, como si fuera un vigilante, un Batman de los TVOs, utiliza uno de los colores primarios, ya sea el rojo, ya sea el amarillo, para que llame la atención y sea plásticamente bello en la película, y además tiene un significado narrativo para el desarrollo de la historia. Sabéis que los cómics, las viñetas están encuadradas siempre en páginas que son blancas, ¿no? Los límites de las viñetas los definen o sea, cada viñeta la define un marco blanco, ¿no? A veces son negras, pero la base del cómic primigenia son los perfiles blancos del cómic. Y hemos visto que en la película cada personaje lo define un color, lo define el verde a Bruce Willis, el morado lo define a Samuel L. Jackson, y el amarillo a un personaje que ya aparecerá posteriormente, que es el personaje de James McAvoy en la segunda y la tercera. Aunque ya introduce ese color en una película en la que ese personaje ni se le menciona. Pero aquí, no sé si habéis visto la película, no la habéis visto, el personaje de Samuel L. Jackson, que luego se revela que es el villano del relato, igual que Bruce Willis es el héroe, son Lex Luthor y Superman, son Magneto y Charles Xavier, son el Red Richards de los Cuatro Fantásticos y el Doctor Muerte. Él, en su personalidad de civil, ¿no? De su identidad secreta, tiene una galería de cómics, de originales de cómics, se llama Limited Edition, y la galería está, como estamos viendo en esta secuencia, es todo en colores blancos. Es decir, es como el territorio, y aquí todavía Bruce Willis no sabe que es el villano del relato, en el fondo aquí son incluso amigos. Lo que está haciendo Shyamalan en esta secuencia es como que este es un espacio neutral, es el espacio neutral entre las viñetas, es el espacio neutral dentro de lo que es la secuencialidad del relato seriado de un cómic, y lo define de una manera que me parece brillante, que es utilizando todo en blanco como si fueran los perfiles y es como el terreno neutral en el que no se pueden agredir tanto el personaje Bruce Willis con Samuel L. Jackson.
Porque lo que esconde estos fondos blancos es el morado y la revelación del villano del relato. Otro elemento interesante que lo utiliza Shyamalan de manera brillante es el reencuadrar viñetas dentro del propio plano. En esta conversación, que cualquier cineasta rodaría en un plano contra plano, Shyamalan lo reencuadra en el frame a través de los asientos de un tren, una conversación entre Bruce Willis y una mujer desconocida con la que Bruce Willis incluso coquetea con la infidelidad de su esposa, y lo rueda a partir de reencuadres del plano que asemejan viñetas de cómic. I'm meeting this player from Temple University. He's a quarterback. 210, 3 seconds. You like football? Aquí vuelve a reencuadra una viñeta, hace una viñeta dentro de otra viñeta con la ventanilla del coche de Bruce Willis, para luego abrir el plano y volver a reencuadrar dentro de un plano. Y la que me parece más interesante de los tres ejemplos, esto es desde la perspectiva de un asesino que hay en la película, y a través de un plano fijo, pero a través de las cortinas, ahí tenemos la primera viñeta, el movimiento del viento de las cortinas y la perspectiva subjetiva del asesino nos convierte casi en el asesino y en el lector de este cómic en movimiento, que es el protegido. Es un recurso parecido al del tren, pero mucho más, digamos, más brillante. Luego, por supuesto, al hacer una película de superhéroes encubierta, que es lo que es El Protegido y que se revela al final de la película, la cinta tiene un montón de secuencias, aquí he elegido unas pocas, en las que las iconografías del héroe, del traje del héroe, de las perspectivas, de los picados, contrapicados que normalmente relacionamos con el género y que sobre todo que creó Jack Kirby para la Marvel de Stan Lee, están metidos de manera muy implícita dentro de distintos planos en los que incluso cuando la primera vez que ves la película no eres consciente de que realmente estamos ante una película de superhéroes. Pero lo va introduciendo. Por ejemplo, él es un guardia de seguridad, pero Security, ese nombre es como si fuera Security, podríamos cambiarlo por Superman. Los planos de él en el estadio, antes de saber quién es él realmente, que tiene unos supuestos poderes, ya te van adelantando por el uso de los planos, de los picados, del uso de la fotografía expresionista, casi del noir o de los tebeos primigenios, que nos estamos metiendo en una película de superhéroes, aunque en apariencia parece una película casi costumbrista en sus primeros compases. Hello. I wasn't injured in that car accident. David. I've never been injured, Elijah. What am I supposed to do? Go to where people are. You won't have to look very long. Poco a poco va introduciendo casi una figura mesiánica, de un Superman para un mundo de superhéroes realista, digamos. Real life doesn't fit into little boxes that were drawn for it.
Y el otro elemento que también introduce, igual que introduce la figura heroica de manera implícita, el uso del contrapicado, del picado, de la fotografía, de los blancos y negros contrastados, de una serie de elementos de atrezo que se relacionan con el cómic, con la hiperestilización del cómic, también lo va introduciendo poco a poco. Aquí en esta secuencia lo que explica el personaje casi nos está hablando directamente el personaje de Samuel L. Jackson a la audiencia, aunque él está vendiendo un original a un cliente en su tienda. Nos está hablando de las diferencias entre la representación gráfica y la hiperestilización del cómic de superhéroes con el mundo real, y ese contraste entre la imaginería del cómic original y la versión de Shyamalan se resume en esta secuencia, que realmente resume lo que es el concepto de la película de Shyamalan. Es estos planos picados del coche de Mr. Glass, cuando todavía no sabemos quién es. Están siendo pistas que va introduciendo en la puesta en escena Shyamalan para revelarnos de qué va realmente su película. Cambiemos otra vez de tercio para que podáis ver un poco cómo el lenguaje del cómic en sus distintas acepciones se ha introducido de manera total dentro del cine. Es el cine de Wes Anderson, y no sé si conocéis, en los años 90 hay un resurgimiento del cómic independiente americano, proveniente de una serie que se llama Love and Rockets, que aparece en los 80, de un sello que en ese momento era un sello muy pequeño, que era Fantagraphics, y que es casi como una respuesta al dominio del mainstream americano de tebeos de superhéroes. Y es una línea bueno, no es una línea, es como un movimiento de autores, casi digamos como la Nouvelle Vague del tebeo americano en los 80 y los 90, en los que hay autores tan importantes, bueno, que provienen que todos beben del underground de Robert Crumb y de los hermanos Shelton de los años 70, pero que en los 80 y 90 aparecen distintos autores como Charles Burns o como Peter Bagge, o como los hermanos Hernández o David Lapham, que influye mucho a Quentin Tarantino, también aparecen casi en paralelo y son casi primos hermanos estilística y narrativamente. Y quiero señalar a dos autores, Chris Ware y Daniel Clowes, sobre todo Chris Ware, porque hay una influencia enorme de ambos autores en ese cine tan peculiar y tan amado o odiado como es el de Wes Anderson. Yo personalmente no es un cineasta que a mí me atraiga, especialmente porque creo que las formas muchas veces las formas pueden al interior de sus obras, pero sí que me parece muy interesante por la manera que tiene Wes Anderson de trasladar el lenguaje de Chris Ware y de Daniel Clowes, un Daniel Clowes que es un autor que tiene dos etapas muy diferenciadas, que cambia a partir del año 2005-2006 con la publicación de un cómic que se llama Icehaven, en el que, ahora os enseñaré viñetas, son dos autores que, entre comillas, parecidos y muy diferentes entre sí. Chris Ware es un autor que está muy interesado en lo que es la composición de página, la composición gráfica, es decir, sus obras son ejercicios de orfebrería narrativos y compositivos, y que mantiene y muy fríos, digamos, muy distanciados, pero que en el interior de sus relatos esa aparente frialdad, dentro de esa aparente frialdad de sus composiciones y de su aspecto, digamos, inofensivo, esconden relatos donde la soledad o el aislacionismo de la sociedad contemporánea están totalmente imbricados en sus historias. Daniel Clowes es muy diferente, porque Daniel Clowes es un absoluto
misántropo de la sociedad. Y lo que hace es, al principio sus cómics tenían una estética y unas texturas más underground, pero a partir del cómic que os comento, Icehaven, que es un cómic en formato panorámico, emula mucho el tipo de tiras de cómic strips o de composiciones de página de 3 viñetas con 3 viñetas que se asemejan a las tiras de prensa de los años 30 y años 40, y también con un diseño, con una concepción de gráfica cercana a la línea clara franco-belga, ¿no? A Tintín, por poner el ejemplo más, que también parece inofensivo, y lo que esconde en sus relatos es algo muy perverso, estilo película de Todd Solondz o un Yorgos Lanthimos. Aquí tenéis ejemplos de... Esto es la viñeta, las 2 páginas son del cómic de Icehaven, que además tiene distintos recursos estilísticos y narrativos para contar un relato de un crimen en una pequeña localidad, de un pueblecito americano. Y luego tenemos ese humanismo aséptico de Chris Ware. Como veréis, la base de sus cómics es la composición gráfica, es casi un arquitecto del lenguaje secuencial. Composiciones complejas para relatos muy terrenales, digamos, pero en los que la forma definen el contenido de sus relatos y de sus obras. Y tenemos a Wes Anderson, que he cogido Asteroid City, aunque vamos a proyectar aquí en el ciclo Gran Hotel Budapest, pero me sirven tanto el Gran Hotel Budapest como Asteroid City o como la intermedia, que ahora mismo no recuerdo el título, la del periódico, la que era como portadas de New Yorker, porque Wes Anderson, aunque no sea santo de mi devoción, creo que para analizar el fenómeno del lenguaje del cómic en el cine es fundamental. Aquí vemos cómo Wes Anderson compone, sus películas son todo planos, digamos, estáticos, largos planos generales con paneos, pero si veis las secuencias que he traído aquí ahora mismo, veis cómo con el movimiento de cámara tan sutil va componiendo pequeñas viñetas que podrían directamente estar publicadas en un álbum de manera secuencial, y muy parecido a lo que hacen Chris Ware y Daniel Clowes. Aquí tenemos eso, el paneo lo único que hace es trasladarnos, como si estuviéramos leyendo un cómic, pero en movimiento, trasladarnos a la siguiente viñeta, que además tiene esa composición casi de comic strip, de una secuencialidad sin juegos estilísticos más allá del paneo, y que nos vaya dirigiendo la mirada del espectador a cada uno de esos retablos perfectamente compuestos, casi enfermizos del cine de Anderson. Y el otro elemento muy interesante, que ya lo hemos visto un poco que lo hace Shyamalan, pero aquí lo lleva casi al paroxismo Wes Anderson, es cómo dentro de un plano vuelve a reencuadrar viñetas, vuelve a componer, y tenemos distintas secuencias ocurriendo en un mismo plano que asemejan un cómic. Vemos aquí cómo tenemos una secuencia reencuadrada en esos perfiles blancos que limitan las viñetas, y cómo tenemos otra viñeta en el margen izquierdo del fotograma, y cómo ocurren otras secuencias. Es casi como si estuviéramos leyendo un cómic que se fuera abriendo sin que él tenga que mover la cámara o tenga que cambiar de viñeta. Aquí es otro... Y aquí esta secuencia me parece muy interesante porque utiliza lo que sería un plano contra plano básico y típico y convencional, pero al reencuadrar en la conversación entre el personaje de Scarlett Johansson y el otro protagonista, lo que hace no solo es que el juego estilístico de que tengamos como dos reencuadres dentro de un mismo fotograma, sino que además utiliza distintas distancias, primeros planos, planos generales, etcétera, en lo que en cualquier otro cineasta lo que haría es un plano contra plano de los rostros de los dos protagonistas. I do a nude scene. You want to see it? Huh? Did I say yes? You didn't say anything. I meant yes. My mouth didn't speak. It's a monologue. Pretend it starts when I step out of the shower.
Y pasamos al último apartado de esta charla, que es casi como un apartado especial, que así se podría hacer una charla directamente solo del legado de Frank Miller. Frank Miller, me imagino que le conoceréis, pero si no le conocéis, es una de las grandes revoluciones del cómic americano en los años 80. Es un autor que influenciado por autores tan variopintos como Guido Crepax, el de Valentina, o Kazuo Koike, que es el creador de Lobo Solitario y su hijo, y de Lady Snowblood, que es un manga de los años 60-70, que es la inspiración del Kill Bill de Tarantino, y además de Will Eisner, que es el creador de Spirit y el creador del concepto de novela gráfica en Estados Unidos. Frank Miller se da a conocer, sobre todo para sus trabajos para Marvel y DC, por reinterpretar a dos personajes tan carismáticos e importantes del cómic americano como Batman y Daredevil. Y revoluciona el TVO superhéroes y lo cambia, junto con Alan Moore y su Watchmen, cambia el TVO superhéroes tal cual lo conocemos a partir de los años 80. A partir de los 90, y tanto como autor completo como colaborando con autores como Bill Sienkiewicz o Geoff Darrow o David Mazzucchelli, toca otros géneros como el thriller, la ciencia ficción o el noir en su fundamental Sin City. Y el primer caso de relación entre cómic y cine lo tenemos en el Robocop de Paul Verhoeven y el Batman de El regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller, que se publica en el año 86. Robocop se estrena en el año 87 y el Batman de Frank Miller se publica en el año 86. Y son dos obras que tienen muchos puntos en común. En primer lugar, tienen en común que son una crítica feroz a las políticas neoliberales de Ronald Reagan y que representan la cara oculta de América. En ambos TVOs son dos, el Detroit de Robocop y la Gotham City del Batman de Miller, son dos ciudades decadentes, son dos metrópolis repletas de violencia, de codicia. Es decir, es la versión hiperbolizada de esa América de los 80 que promulgaba Ronald Reagan, y que su gran ejemplo era Wall Street, era la bolsa y la especulación agresiva, mientras la gran mayoría de la sociedad vivía en ruinas. Y lo que hace Robocop, lo que hace Verhoeven, que es el primer trabajo de Paul Verhoeven, el director holandés, para el mercado americano, es utilizar las herramientas de la propaganda reaganiana, de ese cine de Sylvester Stallone o de Arnold Schwarzenegger, esas películas hiperviolentas de los años 80, casi un manual de Reagan, para destruir ese sueño americano con sus propias herramientas. Y el Batman de Miller trabaja algo parecido, es decir, el Batman de Miller no es el Batman heroico que se conocía hasta entonces. Es un Batman ya envejecido, es un Batman alcoholizado, es un Batman radicalizado, y que vuelve con 60 años a supuestamente liberar Gotham de manera muy expeditiva, no ha parecido al Batman que hasta ese momento se conocía, sobre todo por la serie de los años 60, y utilizan una serie de recursos, ambas obras, las dos son dos obras muy experimentales para estar introducidas dentro de un mainstream como es el TV de superhéroes de las grandes editoriales, o el cine de Hollywood, que Robocop, que nadie se olvida que fue uno de los grandes éxitos del año 87. Y uno de los elementos, aparte de esa hiperviolencia, uno de los elementos más interesantes que tienen tanto el Dark Knight de Miller como el Robocop de Verhoeven es el uso tanto Miller componiendo las páginas del cómic como Verhoeven componiendo la película, es la integración de la televisión, de los mass media, que es a partir de los 80 es cuando los mass media ya directamente acaban influyendo. Entonces, la utilización de esa ruptura de la narrativa convencional de la película, de esas ficciones con un dispositivo televisivo, que además se hace evidente, tanto que lo veremos ahora en los ejemplos de Robocop, y aquí lo estáis viendo en estas páginas de Miller, es que esas televisiones interrumpen la narración, fracturan la narración, introducen como elementos antagónicos a lo que nos están contando las imágenes del relato, y sirven también para contextualizar ese universo tan rico en el que se mueven el Batman de Miller y el Robocop de Verhoeven. Ya hemos visto las páginas de esto, y aquí tenemos una serie de secuencias que están introducidas dentro del propio Robocop de Verhoeven. La película arranca así, además. You give us 3 minutes, and we'll give you the world. Good morning. I'm Casey Wong with Jess Perkins. Top story, Pretoria.
Incluso Verhoeven juguetea a la narrativa, a este tipo de collage gráfico de narrativa gráfica, introduciendo dentro del noticiario otras pantallas que casi se convierten en intraviñetas dentro de la viñeta que es el plano general. And the president's first press conference from the Star Wars orbiting peace platform got off to a shaky start when power failed, causing a brief but harmless period of weightlessness for the visiting president. Y luego otra cosa, algo que también la relaciona ambas obras, es esa mirada descarnada del vigilantismo y de la decadencia de Occidente, que tiene la ultraviolencia casi hiperbolizada de las notas de Miller, que se trasladan al relato al Robocop de Verhoeven. El problema que hay es que todo el mundo cuando se estrena Robocop en la época piensa que Dark Knight tiene una gran influencia, pero la historia es que Robocop se estrena en el 87 y Dark Knight aparece en el año 86. Es decir, es imposible que Verhoeven, cuando se está desarrollando el proyecto, hubiera leído el Dark Knight de Miller. Entonces, ¿cómo es posible que dos obras que aparecen casi a la vez tengan elementos comunes tan idénticos? Y la razón es este cómic, que es mucho menos conocido y es uno de los cómics más importantes de los 80 y que influye tanto a Verhoeven como al propio Miller. Es el American Flag de Howard Chaykin, que es un TVO independiente de una editorial que existió en los años 80 en Estados Unidos, que se llama First Comics, y que también es una sátira descarnada del capitalismo americano y del patriotismo americano, y que, como veis en las viñetas, en las dos, lo primero es la portada del primer número, pero las otras dos son las dos primeras páginas del cómic, como la narrativa de Chaykin, veréis que tiene puntos en común con la de Miller en Dark Knight, porque es la composición de página, la introducción y el exceso de los mass media de la televisión es un elemento fundamental del trabajo de Chaykin, y acaba, claro, este TVO es del año 83-84 y es lo que acaba llevando más al mainstream Miller y luego Verhoeven en el cine. Luego Miller tiene otra obra que se llama Electra Asesina, que él no la dibujó, que la dibujó Bill Sienkiewicz, que Bill Sienkiewicz es uno de los autores que introduce el pictoricismo, digamos, en el TVO americano. Es decir, es casi más que no es una narrativa gráfica común. Sienkiewicz era un autor de TVOs tradicional, de narrativa de cómics tradicional, muy manierista, muy del contrapicado, del picado, pero de una narrativa casi naturalista. Y ya lo empezó a hacer, lo empezó en un TVO de mutantes de la Patrulla X en los años 80, y aquí es la gran explosión con Miller. Y es un TVO en el que casi es un collage gráfico, pictoricista, en el que los estilos gráficos y las maneras y las formas de narrar el relato no solo son para narrar el exterior de la historia, sino también para introducirnos en la cabeza de los personajes. Es decir, en esas dos primeras viñetas de la página de la izquierda estamos viendo los recuerdos infantiles del personaje Electra, que es una asesina ninja que proviene de los TVOs de Daredevil. La introducción también de la televisión como un elemento fundamental para este tipo de relatos en los años 80, o el uso de un color muy expresivo, como esos verdes y esos rojos, que crean un ambiente casi lisérgico, psicodélico en el relato. Y este es un cómic, Electra Asesina, que a Oliver Stone, cuando está rodando Los Doors, en el año 90, le llama la atención porque están rodando en Venice y lo encuentra en una tienda de cómics. Y Stone lo quiere trasladar al cine. El problema es que él no puede trasladarlo porque no puede conseguir los derechos de los personajes por un litigio legal. Pero cuando descubre el guión de un Tarantino todavía desconocido, el guión de Natural Born Killers, que es lo que es Asesinos Natos, aunque lo utiliza como un punto de partida, pero realmente lo que hace Oliver Stone es realizar su adaptación no literal del relato, pero sí de las formas y de la estética del TVO que tanto le marcó, como es Electra Asesina. Aquí hace un freeze frame, es casi aquí para la imagen. Toda la película es un continuo es una película que no sé si la habéis visto, y si podéis verla ahora a las 8 os lo recomiendo, porque es una película que juega con todos los formatos, con el 16 milímetros, con 8 milímetros, con imagen digital, con animación, y en el fondo toda esa conjunción de elementos es lo que es la traslación en imágenes, en movimiento, a lo que hacen Frank Miller y Sienkiewicz en Electra Asesina para el mundo del cómic.
Igual que aquí, como vemos, estábamos hablando antes en El Protegido y en Asteroid City, de cómo componer dentro del propio fotograma, componer más viñetas. Y aquí Stone lo que hace veis al fondo como imágenes de archivo, ¿no? Imágenes de archivo, imágenes en blanco y negro, que en un principio parece que no tienen ningún significado, pero lo que hace, que me parece también brillante de Stone en esta película, es que esas imágenes que parecen casuales, que parecen aleatorias, en el fondo son los pensamientos y las imágenes que están viviendo estos personajes, los protagonistas del relato, en primera persona, las sensaciones. Aquí, por ejemplo, es la infancia del personaje Woody Harrelson, que fue maltratado por sus padres, y todo eso lo introduce dentro de un relato absolutamente psicodélico. O aquí he hecho una pequeña selección de cómo ese collage experimental de Sienkiewicz, de distintos estilos, distintas formas, lo traslada Stone al lenguaje cinematográfico de una manera que a mí me parece apabullante. Y muy radical, además, volvemos a lo mismo, una película hecha por un gran estudio que es Warner Bros. Aquí, por ejemplo, hace un juego muy turbio, muy perturbador, que es la infancia de Mallory abusada por su padre, que es encima que es uno de los humoristas más conocidos de los 80 y 90, que era Rodney Dangerfield. Lo introduce como una sitcom televisiva, como una hora de Bill Cosby, pero introduce momentos en los que la ficción de la sitcom se reconvierte en una realidad en ese plano en blanco y negro, haciendo que toda la secuencia sea aún más perturbadora. O la introducción aquí de los colores primarios que volvemos del cómic con secuencias de animación, que lo acerca aún más a esa narrativa experimental de Bill Sienkiewicz en Electra Asesina. Y ya para terminar, que ya me he pasado de tiempo, Sin City, de Frank Miller, es la obra fundamental de Miller. Es un TVO, crea el neo-noir cuando todavía no se hablaba de neo-noir en los 90, es una obra ya fuera de las grandes compañías de Marvel y DC, es una obra de creación propia, es una obra de la que los derechos son suyos, y lo que hace es una hiperbolización absoluta de todos los tropos del noir, tanto los arquetipos como estilísticos y expresivos. Es decir, y además crea una narrativa absolutamente diferenciada de lo que es un TVO clásico americano normal, convencional, en lo que está repleta de splash pages, utiliza mucho los espacios positivos y negativos, el blanco y el negro para construir imágenes que son solo siluetas, y sobre todo potencia una artificiosidad que lo hace único en su especie. Y aquí pongo unos ejemplos del segundo relato de Sin City, de Moriría por ella, como toda la narrativa es todo blancos y negros, siluetas, como la composición de página rompe las viñetas tradicionales. Y Sin City se ha adaptado de dos maneras en el cine. Se ha adaptado de una manera literal, ¿no? Todas conocidas, las dos películas que ha hecho Robert Rodríguez. Tenemos la adaptación explícita, si os habéis fijado en las viñetas. Esto es son secuencias de Moriría por ella, la adaptación literal que hace Robert Rodríguez de la novela gráfica de Frank Miller, que desde el punto de vista plástico es muy interesante lo que hace Rodríguez. Narrativamente ya es otro tema. Pero plásticamente es muy interesante. Pero emula viñeta a viñeta, o sea, es una réplica exacta de cada viñeta casi del relato original. Y tenemos un ejemplo que a mí me parece más interesante, que es, no sé, Lazos Ardientes o Bound, que en su título original es la primera película de las hermanas Wachowski. Un neo-noir que hiperestilizado y que en el fondo es una adaptación de Sin City. La película es del 96, el primer cómic de Sin City es del 92. Las Wachowski son grandes fans de los cómics, Matrix lo demuestra, y aparte ya se empezaron en Marvel creando un cómic llamado OctoKid. Y aquí vamos a ver cómo es trasladar, no de manera mimética, sino utilizando el estilo, las formas y la esencia de Sin City, trasladarlo al lenguaje cinematográfico.
Hay una infinidad de planos cenitales, que es uno de los recursos estilísticos que más utiliza Miller en Sin City, en cualquiera de las 6-7 novelas gráficas que hay de Sin City. Es algo hiperestilizado, muy plástico, todo completamente alejado del realismo. Go back and get ready. Take your time, make it real. Jesus, that's beautiful. If you're this goddamn smart, how did you ever get caught? El blanco y negro está muy presente como para construir y para definir las imágenes a lo largo de toda la película. Keys. Y nada más. ¿Alguna pregunta? Nada, ninguna duda, ningún... Recomiéndanos algunos cómics para ver estas semanas mientras vamos a salir las proyecciones. ¿Algunos cómics para leer? Pues para el Dune de Jodorowsky, el Incal de... Porque el Incal de Jodorowsky de Moebius, es decir, la versión de Dune que tenían pensado Jodorowsky y Moebius, al no salir, la reconvierten y se acaba convirtiendo en lo que es el Incal de Jodorowsky. Para Asesinos Natos, lógicamente, leer Electra Asesina. Para Pierrot el Loco, aunque no son directamente proporcionales, pero sí leer cómics de línea clara franco-belga, es decir, estilo Tintín, estilo Blake y Mortimer, porque es un poco la estética que define. Para la de Alain René, que nunca me acuerdo del título, para Quiero volver a casa, en el fondo está hablando de su experiencia, bueno, es que no lo he contado, eso no lo he contado. Alain René era un fanático de los cómics Marvel, e incluso estuvieron a punto Stan Lee y él de realizar una película juntos. Él se fue hasta Nueva York, a las oficinas de Marvel en los 60, y en el fondo esa película habla un poco de esa experiencia de lo que fueron los cómics Marvel originales. ¿Qué más tenemos? Para Stoker, lógicamente, Kazuo Koike, el cómic Dollboy, que luego también es una adaptación de Park Chan-wook, son TVOs fundamentales. Suehiro Maruo, aunque es un poco perverso, pero es un autor de manga japonés, que también tiene una relación con Guido Crepax en todo ese bondage y esas perversiones y ese erotismo un poco perverso. Es un autor que aquí lo editó Glenat, es que ahora mismo no sé si alguien lo tiene, porque se lo editaron hace 20 años o 15 años, pero no sé si ahora mismo está disponible, porque Glenat es una editorial francesa que estaba en España y quebró, y no sé si el material está descatalogado. Y a ver qué más. Bueno, por supuesto, para Set de Mal hay que leer a Will Eisner, leer The Spirit, sobre todo en los cómics a partir del año 45, que es cuando él vuelve de la guerra, y realmente es cuando el arte y la narrativa secuencial de Eisner va para arriba. Y el quinto elemento también es que va relacionada con leer Valerian de Messiers, que también es luego la adaptación que hace, pero también es un cómic de los 70 franco-belga. Y para ver la imbricación de Metal Hurlant y de todo ese cómic de ciencia ficción europeo que luego se traslada al mercado americano, yo recomiendo Hard Boiled de Miller y Geoff Darrow, que es y que ves ahí lo que es el origen y la estética de lo que fue luego el Matrix de las Wachowski. Dime. En Pierrot el Loco, en Trans Europe. A ver, es lo que comentaba al principio. Godard no llega al cómic por un amor al medio, llega al cómic porque en el fondo, cuando la modernidad, cuando la Nouvelle Vague aparece, también está apareciendo en Estados Unidos lo que es el pop art.
y ese pop art es lo que realmente le atrae. A Godard le atrae más la descontextualización de lo que hacía Lichtenstein con las páginas de tebeos de amoríos o de ciencia ficción de los años 50 y extrapolarlos, sacar una viñeta, sacarla de contexto y ponerla en una exposición, y en el fondo Godard tira más por ahí. Es decir, los arquetipos de los personajes, es decir, Godard y Grillet, en el fondo, cuando vemos esos arquetipos, en el fondo no tienen un gran aprecio por los cómics, porque tampoco el lenguaje del cómic en esa época, quitando casos puntuales como el Spirit de Eisner o la Valentina de Crepax o la Barbarella de Jean-Claude Forest, el cómic americano hasta los años 60, realmente, por ejemplo, el cómic de superhéroes americano hasta la aparición de la Marvel de Stan Lee y Jack Kirby, son tebeos de derribo, o sea, que tienen un valor muy arqueológico, pero en el fondo era un entretenimiento para niños pequeños de usar y tirar. Lo que pasa, lo que es interesante de esos tebeos es que con esos que crean un lenguaje a partir casi de materiales de derribo, y todas esas limitaciones de producción y técnicas que tenían, es decir, utilizar una cuatricomía, es decir, tú ves un cómic actual y el color digital hizo lo cambió todo, pero lo cambió para mal porque el uso de más colores, lo bueno que tenían los tebeos primigenios es que las estéticas y las iconografías, al tener que utilizar unos colores muy limitados, es decir, el traje de Superman es muy reconocible, pero ese traje de Superman es así, o el traje de Batman, o yo qué sé, o el traje de Green Lantern, porque no tenían muchos colores a su disposición. Y eso pasa a partir de los años 90, el color digital, hay aberraciones absolutas. Es mirarte un tebeo de la Image de Spawn, o toda esa generación de tebeos hiperbolizados de los 90, en el que hay color digital, y vemos ahora los grandes autores, por ejemplo, autores españoles que trabajan en Estados Unidos, como David Aja o Fernando Blanco, que utilizan el color digital, pero de una manera casi analógica, es decir, usando el valor expresivo, que es lo que hace Shyamalan en El Protegido, usar ese valor expresivo de colores primarios, que es porque el otro campo interesante es lo que os he puesto de Bill Sienkiewicz, que es una tendencia casi pictoricista, más expresionista, no tan cercana al grafismo del cómic tradicional, y que eso también tiene una derivación porque a partir de Sienkiewicz aparece Dave McKean, que es el creador, es el dibujante de la novela gráfica con Grant Morrison de Batman Arkham Asylum, y luego es el portadista de Sandman, y es el que crea toda la imaginería de lo que es el sello Vértigo de terror y de cómic adulto de DC Comics de los años 90. Pero claro, es una tendencia totalmente diferente y pictoricista. Aquí tendríamos a Segreyes, digamos, que es no sé si lo conocéis, que no me acuerdo cómo se llama su cómic, que es un cómic de fantasía heroica, o el propio Richard Corben, que viene de la versión americana de Metal Hurlant, que es el creador de Den y de un montón de cómics de ciencia ficción adulta de los años 70, que sí que tiene una tendencia pictoricista. Pero sí, en los 60 no. Godard y Alain Robbe-Grillet sí que tiene un poco más, porque no sé si realmente está influenciado por Crepax, pero si tú ves la narrativa de Crepax y la narrativa de un cómic yo a todo el mundo le recomiendo leer hay poco editado porque es un autor poco, como que la historia en España no se vende muy bien, y hay editados 4 álbumes de Valentina ahora mismo. Luego se editó Norma hace 10, 15 años, no lo he publicado completo, pero si puedes echarle un vistazo, son cómics muy interesantes narrativamente y gráficamente, son una barbaridad. Nada. ¿Alguna pregunta más? Creo que nos vamos a ver Sí. unos natos. Sí. Pues nada, muchísimas gracias por participar y venir.